Hola, Rosario. Hola, Bodoque. Hola mis estimadísimos suscriptores del canal más mierder del ayer y hoy, aquí se encuentra su papi Luis de Santa Estudio en un nuevo video XD. Hoy, y como ya lo vieron, es el capítulo 6 del fanfic de la unión de las especies. Y, bueno, no tengo nada que decir, solo les recuerdo a los que me siguen en este canal de pacotilla, pues, síganme en mi Twitter, allí podrán saber sobre los nuevos vídeos del canal, como los capítulos del canal. Y bien, no tengo nada más que decir, así que mejor vamos a iniciar el capítulo, que está de la hostia XD. Disfrútenlo mis muchachos. La unión de las especies. Capítulo 6. El supervisor Romero. Jueves 4 de octubre del 2003. Vosotros recordáis al supervisor y hombre de familia, al buen señor Robert Romero, a los jóvenes Miguel, Arthur, Brenner y Bruno, además de aquellos 5 guardias hipogrifos en el mar. Pues, no nos hemos olvidado de ellos para nada. Porque no mejor vamos a ver lo que están haciendo ese grupo, dejando a un lado a los jóvenes humanos, que en tierra americana el trío de amigos aún buscan a sus padres. De todas formas, ya sabemos qué fue lo que les pasó después, así que no me molestaré en decirles. La última vez que los vimos, se habían encontrado con unos guardias hipogrifos, transformándose en ponis marinos, estando en un bote el cual terminó por averiarse el motor del mismo en el mar, cerca de lo poco que queda del gran muro, el cual separó las tierras mágicas de Ecuestria durante varias décadas. ¿Qué creen que pasó tras ese encuentro entre humanos y ecuestres? ¿Acaso murieron? ¿Hicieron buenas migas ambos bandos? Mejor dejémonos de rodeos y vamos a verlos de una vez por todas. Estamos ahora con el pequeño grupo de humanos en el bote, y los 5 guardias hipogrifos, o más bien, ponis marinos, 2 de ellos estaban empujando el pequeño bote con todas sus fuerzas. Era un día algo soleado con varias nubes, en unas tranquilas aguas del océano Atlántico. Los guardias hipogrifos, los estaban llevando a unos de los buques de guerra más cercanos, de una enorme flota, para que estén a salvos. Esta acción por parte de los hipogrifos aún tiene sorprendidos a los humanos, quienes solo estaban esperando a que la cosa terminase en una confrontación entre ellos. A pesar de esta acción, los humanos no se confían mucho de ellos. Sobre todo los 4 jóvenes que sacaron a Robert del buque en el que intentó huir la noche anterior, pero el supervisor de más de 40 años no parece compartir el mismo pensamiento que los otros, al menos no del todo. El señor Robert Romero nunca entendió por qué los de su especie y los ecuestres se tenían que odiar tanto. Tal vez eran por alguna diferencia muy marcada que era mal vista. Su generación fue una de las primeras en intentar dejar el odio y repudio hacia los ecuestres, algo que pocos en su época lo hicieron. Incluso las generaciones mucho más recientes tenían esto marcado, pero no tanto como en el pasado. Pero dejando eso y volviendo con la realidad, se estaban acercando a uno de los buques de guerra, un poco viejo, uno que era de la Marina de los Estados Unidos de América, el cual estaba cerca de otros barcos de la Marina Americana, con otros buques un poco más modernos, y un portaaviones con varios cazas y helicópteros. Los guardias hipogrifos tenían que irse de regreso a su hogar. Robert le había dicho al líder del grupo de hipogrifos que los dejará en una distancia algo alejada, esto para que los tripulantes del buque no se dieran cuenta de la presencia de los hipogrifos, o de lo contrario los terminarían matando. Pony marino. Bien humanos, hasta aquí los dejamos, tal y como tú lo dijiste, señor Romero. Supervisor Romero. Muchas gracias, no sé qué habríamos hecho de no ser ayudados por ustedes. Pony marino. No fue nada.
Ahora si nos disculpan, tenemos que irnos de vuelta a nuestro reino, tenemos que calmar las cosas allí. Supervisor Romero. Espera, antes de que te vayas, ¿te puedo preguntar algo? Pony marino. ¿Qué es? Supervisor Romero. No te lo había presentado antes. Y es porque nos han ayudado a nosotros. Pony marino. Pues, yo soy de esos pocos los cuales no comparte el pensamiento de los demás. ¿Sabes a qué me refiero? Supervisor Romero. Sí, sé a qué te refieres, yo también lo soy. Claro, quitando a estos jovenzuelos jeje. Pony marino. Jeje, lo mismo digo yo con estos muchachos. Supervisor Romero. Bueno, te deseo suerte. Dijo el hombre extendiendo su mando al pony marino. Pony marino. Igualmente, suerte. Y espero que te recuperes. El pony marino extendió una de sus aletas, estrechando con la mano de Romero, despidiéndose finalmente de él. Una vez hecho eso, se fue con los otros, dejando atrás a Romero y a sus compañeros en el bote cerca del buque, pero a una distancia que no los detectaran. Supervisor Romero. Bien, ese es el buque que me has dicho de dónde venían, ¿no? Arthur. Sí, es ese de allí, el destructor Indianapolis, junto con los otros más, y el portaaviones USS Enterprise CVN-65. Supervisor Romero. De acuerdo, y ahora, ¿alguno de ustedes tienen alguna idea para poder llamar la atención de ese barco? Arthur. Pues, no tenemos megáfonos ni una pistola de bengala. Así que... Arthur sacó una pistola semiautomática 9 milímetros, y la cargó con unas balas hasta llenarla por completo. Acto seguido, la levantó, y disparó 3 veces hacia el cielo. El ruido que generó los disparos dados, fue lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de los tripulantes del buque cercano a ellos. Estos al escuchar los disparos vieron el bote en el que se encontraban Romero junto con los demás, y estos no dudaron en acercarse a ellos para recogerlos del bote. Tuvieron que ayudar a Romero a subir, debido a su herida en la pierna que se hizo estando en el otro buque. Ya en la cubierta, estos fueron recibidos por el capitán del buque, el cual era unos años mayor que Romero, y mucho más que los del equipo de rescate. Este les dio una cordial bienvenida a su nuevo pasajero, al buque de guerra USS Indianapolis. Capitán. Es bueno ver que todavía hay más sobrevivientes de esta tragedia. Bien hecho muchachos, hicieron un buen trabajo. Bruno. No fue nada, nos costó un poco la misión. Brenner. Sí, de regreso el motor del bote se descompuso, creo que estaba en mal estado por el pésimo mantenimiento. Miguel. Yo lo único que espero es no encontrarme con esas cosas raras, me quiero ir de aquí. Arthur. Deja de comportarse así, amargado. Miguel. Ajá, sí, lo que digas. Capitán. Bueno ya, ahora tú señor, ¿me podrías decir cómo te llamas? Supervisor Romero. Me llamo Robert Romero, y soy el supervisor de la torre número 32 del muro. O lo que queda del mismo. Dijo Romero mirando el muro. Apenas quedaban algunas torres en pie, y muy pocas estaban casi intactas. La mayor parte fue destruida por las máquinas de los extraterrestres por la noche. Capitán. Bueno, con respecto a eso me gustaría que me contaras lo que pasó, y te necesitaré para algo más tarde. Ah, y perdona por no presentarme antes, mi nombre es Maverick Wilson. Y como ya lo deberías de saber, soy el capitán de este magnífico buque de la Marian de nuestra patria, el destructor USS Indianapolis K-58. Y ahora, lo mejor es que todos descansen, sobre todo tú Romero, tienes que recuperarte de tu herida. Acompáñenme, vamos adentro. Romero, Arthur, Miguel, Bruno y Brenner siguieron al capitán hasta el interior del buque. El supervisor notó que el interior era algo antiguo, y con razón. El capitán le había dicho que este destructor se construyó hace casi de 50 años, aunque con el tiempo tuvo nuevas mejoras en su armamento y estructura. Caminaron por los pasillos del buque hasta que llegaron a la sala de medicina, en donde trataron las heridas de Romero.
Le vendaron la que tenía en una de sus piernas, para que se recuperara. Una vez vendado, el capitán Maverick y los otros lo llevaron a una de las muchas habitaciones, una la cual no era ocupada por nadie. Allí, los 5 descansarán por unas cuantas horas, hasta que Robert Romero se sintiera mucho mejor. En algún momento, se llevaron a los jóvenes a otro lugar, lo único que escucho Romero es que se los iban a llevar al portaaviones, pero no sabe el por qué. Después de eso, se quedó solo en la habitación. Allí, aparte de descansar, pensaba en su familia, su esposa y sus pequeños. Él solo esperaba que estuvieran bien, hace mucho que no los ve, desde que empezó a trabajar de supervisor en la Torre 32 del Gran Muro. Después, cuando cayó la noche, el supervisor Romero simplemente se quedó en la habitación, y pasado las 9 de la noche, se durmió. Viernes 5 de octubre del 2003. Pasado ya la noche, y estando ya al amanecer, Robert ya se sentía mejor de su pierna. Una persona abrió la puerta, y le dijo del capitán lo quería en su oficina. Entonces Robert Romero se fue allí, donde el capitán Maverick Wilson le pidió ayer que fuera a su oficina, para que le contara sobre lo que pasó en la noche en la que los trabajadores del Gran Muro intentaban evacuar el lugar. A Romero le habían dado unas muletas, para que pudiera caminar sin complicaciones con su herida, que aunque se había puesto mejor, igualmente le dolía un poco. Caminó por los pasillos del destructor hasta por fin pudo dar con la oficina del capitán. Allí, Maverick estaba tomando una botella de cerveza. En la mesa tenía varios papeles, un puro recién fumado, además de una foto de una mujer algo antigua, probablemente de una familiar suya. Maverick, al ver a Robert entrar, lo saludó cordialmente, estrechándose las manos, y le pidió que tomara asiento. Capitán Maverick. Buenos días, supervisor Robert Romero. Romero. Llámame solamente Robert, o Romero, como a usted le guste más. Yo ya no soy más el supervisor de aquella torre. Capitán Maverick. Bien, Romero. ¿Cómo está su pierna por ahora? Romero. Pues, aún me duele. Pero estaré bien. Capitán Maverick. Me alegra escuchar eso, señor Romero. ¿Sabe por qué que lo llame a mi oficina? Romero. Creo que es para contarle lo ocurrido en el muro, ¿no? Capitán Maverick. Sí, eso mismo, Robert. ¿No sería de mucha molestia que lo hiciera? Ah, y también me gustaría saber un poco de su estadía allí. Romero. No hay ningún problema. Recuerdo que la primera vez que estuve aquí fue al menos hace más de un año. Bueno, no siendo el supervisor de la Torre 32, ya había estado allí otras veces anteriormente. Tampoco tengo mucho que contar sobre mi trabajo de supervisor, así que iré directo con el asunto de la noche. Recuerdo que después del anochecer, empezaron a llegar varios buques de guerra para sacarnos de allí, y unos cuantos helicópteros. Capitán Maverick. ¿Y por qué no los habían evacuado antes cuando cayeron los objetos aquí mismo? Romero. Porque nos pidieron que nos quedáramos vigilando en caso de que algún ecuestre intentara escaparse. En la evacuación hubo demasiados problemas que lo complicaban y lo habían más tardío. Pasó mucho tiempo hasta que pude zarpar en uno y alejarme del muro, pero no por mucho. Por alguna razón que desconozco, todo dejó de funcionar repentinamente. En serio, nada funcionaba, hasta los buques no encendían los motores, nos habíamos quedado varados. Capitán Maverick. ¿Y qué fue lo que ocurrió después de eso? Romero. Pasado un rato de que todas las cosas dejaran de funcionar, aparecieron unas enormes máquinas y comenzaron a destruirlo todo. Por fortuna, no le hicieron nada al buque. Pero en cambio. Capitán Maverick. ¿Pero en cambio qué? Romero. Ellos entraron al buque y empezaron a matar a todos. Capitán Maverick. ¿Ellos? Romero. Los extraterrestres. Entraron al buque, mataron a toda la tripulación, pero yo pude esconderme en la sala de máquinas. Fue muy difícil llegar allí, estaba todo oscuro y me podría haber pasado algo peor.
Pude verlos de cerca, logré verlos. Capitán Maverick. ¿En serio? ¿Y cómo se veían exactamente? Romero. Lo que vi de ella eran que llevaban encima una especie de armadura muy extraña, su forma era parecida a la de un humano. En la cabeza tenían un casco con un retrovisor o algo así, que impedía ver sus rostros. Llevaban también unas armas muy raras. No sabría el cómo describirlas, lo digo con sinceridad, Wilson. Pasé el resto de la noche en lugar, y en algún momento se cayó unos escombros encima mío, y permanecí allí hasta que llegaron a rescatarme. Capitán Maverick. Sí que tuviste suerte, y en serio no había quedado ninguno otro más. Romero. ¿Es en serio? En toda la noche no escuché a nadie más, ni pisadas ni nada de nada. Los habían matado a todos, el lugar estaba lleno de cadáveres. Capitán Mavericks. Sí, tuviste mucha suerte, amigo. Ahora te puedo preguntar algo, señor Romero. Romero. Por supuesto, ¿qué es, Wilson? Capitán Mavericks. Antes de que ustedes llegaran, recibí mensajes de algunos en los que decían haber visto a unos secuestres rondando por las aguas, específicamente unos hipogrifos en ponis marinos, los cuales, según me informaron, llevaban una armadura de oro y unas lanzas también. ¿Ustedes se han topado con ellos? Con esa pregunta, Romero no sabía si mentirle, pues sus compañeros del equipo de rescate le dirían la verdad al capitán, o decirle la verdad, pero no estaba seguro qué pasaría si le decía eso. Pero como mentirle no era una buena opción, así que, dijo lo siguiente. Romero. Sí. De regreso, cuando el motor del bote se averió, unos 5 hipogrifos se nos acercaron a nosotros. Pero no para atacarnos. Al menos no uno de ellos, el que los lideraba. Los otros 4 como que tenían ganas de hacerlo. Capitán Maverick. Y dime, Robert, ¿qué pasó después de eso? Romero. Mira, de no ser por ellos, yo y los otros jóvenes en este momento estaríamos atrapados aún en ese lugar. Capitán Maverick. Así que ellos los ayudaron a llegar hasta nuestro buque. No estoy tan seguro de creerme eso último. Pero lo haré. Ahora necesito que nos ayudes en algo. Romero. ¿De qué se trata exactamente, Wilson? Capitán Maverick. Vera, no sé si usted lo sabía, pero, en la torre la cual usted trabajaba, la 32, hay una caja fuerte, en donde se ubican unos documentos que necesitamos. Romero. Sí, sé que en esa torre hay una caja fuerte en una habitación que solo algunos, entre ellos yo, tenían acceso al lugar. ¿Qué es lo que quieres? Capitán Maverick. Unos documentos clasificados de los extraterrestres. Romero. ¿Qué? Que yo recuerde, en ese lugar solo hay documentos sobre los secuestres, y algunas cosas de ellos que es mejor no revelar al público. Y en esa caja fuerte, si mi memoria no me falla, están los documentos los cuales incluso debimos de haber destruido hace mucho tiempo. Capitán Maverick. Pues sí, según tengo entendido, esos papeles deberían de estar en tierra firme, guardados y clasificados por la CIA. Pero aparentemente hubo un problema con ellos y terminaron en este muro. Ahora los necesitamos. Romero. ¿Pero exactamente qué tiene esos documentos de los extraterrestres? Capitán Maverick. Te lo diré cuando los tenga en mis manos. Te necesitamos para que un equipo el cual mandamos al muro pueda recuperarlos, y de toda la tripulación en este buque, eres el único que conoce el lugar. Venga, vamos al puente de mando. El capitán Mavericks y el señor Romero salieron de la oficina, y fueron hacia el puente de mando del buque, en donde habían muchos operando y manejando el destructor de la Marina Americana. Por las ventanas se ve amanecer. Maverick Wilson llevó al señor Robert Romero a una de las pantallas que había en el puente, donde se podía ver que se estaba llevando a cabo la misión para conseguir los documentos clasificados de los extraterrestres, a través de una cámara la cual estaba en el casco de uno de ellos, y usaba visión nocturna, pues el lugar estaba muy oscuro. Romero, aunque no podía ver las caras de los participantes, las voces lo hizo reconocerlos, eran los jóvenes Arthur, Miguel, Bruno y Brenner.
estaban justo entrando al muro, en el primer piso de la Torre 32. Romero les empezó a dar indicaciones de dónde tenían que ir por el micrófono. El lugar era realmente grande, y podía parecerles un laberinto. Además, la noche ya había caído, así las cosas podían complicarse un poco. Lo bueno, es que no tenían que subir toda la torre, ya que la habitación en donde se encontraba la caja fuerte más bien en los pisos de abajo. Lo malo, es que podrían estar inundados. Gracias a la ayuda de Romero, los chicos no tardaron en encontrar la puerta de la habitación en donde estaban los documentos. Estaba algo inundado por el agua, pero apenas le llegaban hasta los tobillos. Arthur. Romero, ¿esta es la habitación? Cambio. Romero. Sí, Arthur, esa es, allí está. Pero es necesario una clave para poder entrar. Cambio. Miguel. ¿Y cómo quieres que entremos si ni siquiera hay electricidad? Cambio. Romero. Buen punto. Creo recordar que en ese mismo piso está la caja de los breques, allí podrán activar la electricidad nuevamente. Y en caso de que no funcionen, intenten volar por los aires la puerta. Cambio. Arthur. De acuerdo, Brenner, ven, acompáñame. Brenner. Ya voy, ustedes dos quédense aquí. Desde la pantalla en la que veían el capitán, Romero y otros más, veían como los dos caminaban por los pasillos inundados, siguiendo las instrucciones de Romero, hasta que dieron con la caja de los breques, la abrieron, e intentaron que regresase la luz, pero no funcionó. No servía. Con ese problema, tocaba usar el plan B, hacer volar por los aires la puerta. Romero les dijo que volvieran, y usarán explosivos para entrar. Miguel. Oigan, ¿por qué carajos todo sigue oscuro? Arthur. La caja de los breques no sirve, está dañada por completo. Vamos a tener que usar explosivos. Romero. ¿Estás seguro de esto? Cambio. Romero. Sí, esa puerta es resistente a los disparos, pero no podrán con un explosivo, solo tengan cuidado. Cambio. Arthur. Muy bien. Sabía que iba a usar uno de estos. Arthur sacó un explosivo C4, colocando el mismo en la puerta. Apretó un botón, iniciando la cuenta regresiva. Arthur les dijo a los demás que se alejaron y se cubriesen de la detonación. Capitán Maverick. Chicos, ¿se encuentran bien? Cambio. Arthur. Claro, señor, estamos bien. Y sí. La puerta no pudo con la explosión. La puerta había sido destruida casi en su totalidad, había muchos pedazos de la misma en el agua. El equipo entró a la habitación, encontrándose con un montón de estantes y pasillos con documentación clasificada por los gobiernos de varios países. No perdieron el tiempo en revisarlos, pues como ya sabían, los documentos que tenían que encontrar estaban sellados en una caja fuerte. Arthur. Oye Robert, ¿es esta la caja fuerte, no? Romero. Sí, esa misma. Cambio. Capitán Maverick. Es allí donde se encuentra lo que queremos. Cambio. Arthur. De acuerdo, entonces dime la clave, para ya irnos de aquí. Cambio. Romero. Espera, deja que recuerde bien. Ya, la clave es 8, 9 y 4. Con la caja fuerte ya abierta, Arthur se dispuso a sacar todo lo que había, hasta dar con lo que era una carpeta con los documentos de los extraterrestres. Arthur le dio una ojeada, y el capitán al ver los papeles les dijo que era esos. Los habían encontrado finalmente. Capitán Maverick. Muy bien muchachos, buen trabajo, ahora, salgan de ese lugar, puede ser peligroso quedarse por demasiado tiempo. Cambio. Arthur. No se preocupe, no estamos aquí para hacer turismo, nos largamos de aquí. Cambio. Capitán Maverick. Excelente, los esperamos aquí chicos. Romero. Oye Wilson, cuando ellos traigan esos documentos, sería de mucha molestia que los pudiera ver. Capitán Maverick. No, no lo tengo.
De todas formas, esos papeles ya no son un secreto, fueron recientemente desclasificados. Romero. Pero, ¿por qué los necesita? Capitán Maverick. Mira, es algo que tal vez responda a una de las preguntas que muchos se están haciendo con todo esto de la invasión. Romero. ¿Y cuándo? De repente, se sintió una fuerte sacudida en el buque, como si hubiera explotado algo. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Por las ventanas del puente de mando, vieron como una gigantesca máquina, muy diferente a las otras, apareció debajo del agua. Todos estaban impresionados de lo que veían. Era unas máquinas de metal sumamente enorme, para los tripulantes de toda la flota era difícil describir lo que veían. Arthur. Capitán, ¿qué fue eso? ¿Qué está ocurriendo? Cambio. Capitán Maverick. Será mejor que no salgan, una máquina de esas raras acaba de aparecer y nos están atacando, así que mejor escóndanse, y protegían esos malditos papeles, cambio y fuera. Todos, absolutamente todos, preparen toda la artillería que tengamos a nuestra disposición, llevemos de plomo a esos bastardos, quiero ver a esa mierda hundido bajo el océano ya. Todos los de la tripulación, y las de toda la flota estadounidense, se prepararon para un ataque masivo hacia los extraterrestres invasores. Capitán Maverick. Bien, nosotros vamos a acercarnos para darle a esa cosa un daño aún mayor, así que motores toda potencia. Romero, ¿has estado alguna vez en un destructor como este? Romero. Sí señor, claro que sí. Capitán Maverick. Entonces ponte manos a la obra, opera uno de los camiones en la popa y hazlos trizas. Romero. Por supuesto, capitán. Ni en sus sueños más húmedos van a hundir este barco, mis heridas no me impedirán acabar con ustedes. Con Romero y un montón de personas más, se estaba a punto de librar una gran batalla. Una gran batalla naval. Los cañones de los diferentes destructores comenzaron a disparar con todo hacia las máquinas de los extraterrestres, estos contrastando con sus armas muy avanzadas. La ventaja para los humanos era que esta máquina no poseía escudo como las otras, por lo que no tardó en recibir un importante daño. Aún así, él daba pelea, algunos buques terminaron por ceder terreno y se hundieron en el fondo del océano Atlántico. En el portaaviones USS Enterprise CVN-65, los cazas tomaron vuelo, y fueron directamente hacia la máquina extraterrestre, quien comenzó a atacarlos, varios fueron derribados y cayeron al mar. Otros contraatacaron con sus misiles, causando aún más daño. Varios helicópteros también fueron a atacar con toda la artillería pesada, usando misiles, cohetes, y sus metralladoras muy potentes. Toda una flota, contra una sola máquina. Esta batalla se estaba poniendo interesante. Intentaba darles el mayor daño posible, pero su herida en la pierna y el estar con las muletas no le ayudaba. El capitán, al verlo, le dijo que lo mejor era que se refugiara en la habitación hasta que lograran acabar con la máquina. Romero se negó, pero el capitán le dijo nuevamente que se fuera y se pusiera a salvo, sobre todo porque él tenía familia.
Romero lo pensó mejor, y fue a la habitación, ayudado por un miembro de la tripulación. Era complicado, sobre todo cuando el destructor recibía daño, muchas veces Romero y el tripulante se caían. Así fue, hasta que en uno de los pasillos, fueron impactados por la explosión de uno de los proyectiles de los extraterrestres, dejando a los dos inconsciente por un rato. Romero se estaba despertando, estaba recuperando la conciencia. Pero empezó a escuchar pasos muy pesados, muy fuertes y ruidosos. Romero no sabía de qué se tratase, intentó arrastrarse por el suelo para agarrar una de las muletas, y poder irse. Sin embargo, no lo pudo hacer. Alguien no se lo permitió. Y ese alguien no era un humano, sino uno de ellos. Un extraterrestre. Tenía el mismo aspecto que él mismo le describió al capitán. El extraterrestre se agarró a Romero del cuello, lo que lo estaba asfixiando. Romero intentó por todas quitárselo, pero fue inútil, el extraterrestre era mucho más fuerte. Parecía que estaba a punto de morir, cuando una lanza dorada atravesó la cabeza del extraterrestre, incluso su armadura, la cual aparentaba ser más resistente de lo que era en realidad. Esa acción lo mató al instante, por lo que Romero cayó al suelo, tosiendo, y recuperando aire. Vio lo que era una garra, no una mano, una garra. Y entonces fue cuando supe de quién se trataba. Hipogrifo. ¿Estás bien, Romero? Al escuchar esa voz miró hacia arriba, viendo a un hipogrifo con una armadura de oro y su lanza, la cual estaba manchada de una sustancia negra, probablemente la sangre de los extraterrestres. Romero. ¿Qué? ¿Tú? ¿Eres tú? Hipogrifo. Sí, el mismo que te encontraste en el agua, solo que ahora soy un Romero. Pues eso parece. ¿Pero qué haces aquí? Hipogrifo. Yo por alguna razón sentía que estabas en problemas, aparte que vi cómo ustedes estaban batallando contra esa cosa de metal gigante. Debí decir que estos barcos de metal son increíbles, me impresiona que no se hundan. Romero. Tecnología humana, amigo. Gracias por haberme salvado la vida, pero debes de irte, no tardarán en buscarte. Hipogrifo. Cierto, tengo que regresar. Te deseo suerte, espero que te recuperes y estés con tu familia. Romero. Lo mismo te deseo yo. Suerte. El hipogrifo se fue volando por los pasillos rápidamente, hasta poder escapar con éxito. Segundos después, llegaron unos hombres armados, quienes fueron a auxiliar a Robert y al otro tripulante. Pero también era para atrapar al hipogrifo que se había metido al buque, pero por fortuna escapó. Habían logrado destruir la máquina monstruosamente gigante extraterrestre, una de las primeras victorias contra los invasores. Pasaron varias horas en las cuales Romero tuvo que volver a la sala de medicina, donde le trataron las heridas de Romero causadas por el extraterrestre y la explosión en la que quedó inconsciente. Ya después, salió de sala. Fue a la cubierta del buque, admirando la tarde. Pero apareció el capitán Maverick Wilson, y le dijo lo siguiente. Capitán Maverick. Oye, Romero. Romero. Sí, capitán, ¿qué ocurre? Capitán Maverick. Lo que vi por la cámara de seguridad fue real. ¿Ese hipogrifo te ayudó? ¿Y mató al extraterrestre? Romero. Pues sí, como usted mismo lo está diciendo, eso pasó. Con eso, realmente veo que sí hay ecuestres que son diferentes. Ahora todos tenemos un enemigo en común. Uno que vencer. Ya no podemos seguir más con ese odio hacia los ecuestres. Capitán Maverick. Sí. Creo que usted tiene razón. Por cierto. Aquí los tengo. Romero. ¿Los documentos? Capitán Maverick. Sí. Vamos a mi oficina, allí te los voy a leer. Romero. Está bien, quiero saber sobre qué dicen de estos extraterrestres. El capitán y Romero se fueron hacia la oficina de Maverick en el interior del buque. Al llegar, el capitán cerró la puerta con llave, encendió la luz, y ambos se sentaron.
El capitán abrió la carpeta en la que estaban varios documentos, y empezó a leer. Romero, al escuchar los que leía el capitán, se imaginó la situación en la que se describía el documento desclasificado. Algo que ocurrió hace 100 años atrás. Han pasado varios días. Y la flota estadounidense, por fin pudo llegar de vuelta a la patria. Estaban ahora, en el estado Massachusetts, en un poblado costero llamado Rockport, muy al norte. El hogar de Robert Romero estaba más al sur. Iba a ser un viaje muy largo. En los días en la flota estadounidense pudo recuperarse por completo de su herida en la pierna, ya que no era tan grave, no se rompió los huesos. Era hora de despedirse de Arthur, Miguel, Bruno, Brenner y Maverick, con quienes hizo buena amistad. Los iba a extrañar, pero era hora de despedirse, e ir a encontrarse con su familia después de mucho tiempo. Cuando ya se despidió, fue rápidamente por a una cabina telefónica, para intentar comunicarse con su mujer. Llamó a su número, pero nadie respondía la llamada. Marcó otra vez, pero era el mismo resultado. Intentó una vez más, pero no. Nadie llamaba. A Romero solo le quedaba ir a su hogar, Luisiana, a ver si se encontraban bien. Tenía que buscar un medio de transporte para llegar a su ciudad. No le quedó más de otra que robar un coche en un estacionamiento, y fue del poblado. Durante el camino en coche, estuvo recordando los buenos momentos con los que pasó con su mujer e hijos, antes de ir a trabajar en el Gran Muro. Aquellos momentos en los estaba con sus hijos, jugando en el patio de la casa o en el parque de su vecindario. O cuando iba de paseo con su mujer a algún lado, a comer o a pasar el tiempo. El señor Robert Romero era todo un hombre de familia sin duda. Estaba atardeciendo, y la vista era espectacular. Conducía por unas praderas, cerquita de una finca. Pero todo eso se fue al diablo cuando el coche se quedó sin combustible, quedando completamente varado. Romero se frustró por esto, maldiciendo un montón sin parar, y luego se calmó. Lo bueno es que cerca de él está una finca de caballos. Por si no lo sabías, el señor Romero nació en una familia ranchera. Sí, una familia ranchera, en donde desde muy joven aprendió a cabalgar. Un simple ranchero terminó siendo el supervisor de una torre de un muro que divide especies. ¿Qué cosas no? Romero caminó hasta llegar a la finca. No parecía haber nadie, estaba vacío. Entró en un establo, donde solo estaba un caballo. Romero se acercó a él tranquilamente, para no asustarlo. Lo dirigió afuera del establo. Pensó que sería una buena idea irse hasta su ciudad con el caballo, de todas formas era el único transporte que tenía disponible. Cabalgar era algo que no hacía desde hace décadas, así que estaba algo oxidado, pero no le importó eso. Se montó en el caballo, y comenzó a cabalgar. Esto me hizo recordar aquellos años de su adolescencia y juventud. Un momento muy nostálgico para el hombre de familia desde luego. Y así, comenzó su cabalgata, por la costa este de Estados Unidos de América. Con el propósito de encontrar a su familia. Cabalgo y cabalgo. Durante días. What no tongue can tell.
the deep water may know the depths of the well. May I stand unshaken. I miss the crash on the world. May I stand unshaken. I miss the crash on the world. Oh, traveler, what have you seen? Where that crossroad, where you've been. Will, eres un idiota. Ya maldita sea, hay que ayudarlo, carajo. Rápido, metámoslo adentro.